tengo en la línea telefónica a León Krause. León, te saludo con muchísimo gusto, con toda la admiración. Has seguido el tema migrante durante muchos años, lo hemos platicado aquí y frente a la tragedia, pues hay mucho que decir. Es horrible, pero se advirtió, se mencionó, esto va a estallar. Pues ya estalló, el presidente parece que culpa pues más a los medios, a los conservadores, a los adversarios. No creo que vaya a venir una renuncia pronto, ni siquiera del mismo director del Instituto de Migración. ¿Qué dices? ¿Con qué reflexión nos quedamos frente a esto, León Krause? Luis, te saludo con mucho gusto y yo te sumaría, Luis, porque francamente hemos hablado de esto con nuestra audiencia desde hace mucho tiempo y con toda franqueza no siempre nos han creído, pero lo dijimos muchas veces a lo largo de los últimos años y sobre todo a lo largo de los últimos meses en función específica de la migración venezolana que estaba creciendo. Iba a ocurrir una tragedia porque este tipo de cosas son inevitables cuando los recursos disminuyen, cuando el Estado no tiene los recursos para atender como debe atender a una comunidad migrante que cruza México en números cada vez más considerables y a otra comunidad migrante que es expulsada de Estados Unidos y abandonada a su suerte en ciudades que no están preparadas para recibirlos en ningún sentido. Esto que vemos ahora, esa tragedia inmensa que marca a México internacionalmente y por supuesto marca al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era evitable, pero se volvió inevitable por la negligencia y el descuido. Me llama la atención la mezquindad. Yo siempre he pensado que la mayoría de políticos a veces son muy mezquinos, o muchas veces son muy mezquinos. No les tengo muchas esperanzas ya desde hace mucho. A lo mejor ya soy un poco amargado en ese sentido, querido León Krause. Pero escuchar a un Adán Augusto López, secretario de Gobernación, culpar ayer a un Marcelo Ebrard, empezar a jugar el ping-pong de las corcholatas porque me afecta, porque me daña. ¿Qué Sí. cosa? O sea, no sé si vaya a haber responsables reales, van a meter a la cárcel a lo mejor allá a los guardias, a los celadores, pero de ahí a los responsables reales, a una estrategia, a cómo nos doblamos frente a los gringos para generar esto y para tener estas cárceles y que tengamos el tercer país inseguro, pues creo que eso sí no va a cambiar. ¿Qué lees de la política mexicana en ese sentido, del presidente, el secretario de Gobernación, del canciller? Pues todo es el poder por el poder y se debe entender así. Así nos ha enseñado también el presidente López Obrador. Absolutamente todo lo que ocurre en México, de acuerdo con él, tiene que ver con él y con la batalla política. Evidentemente no es así, o no debería ser así, al menos en un país con orden. Habría consecuencias inmediatas. Yo, la verdad es que declaraciones como las de hoy del presidente López Obrador me remitieron de inmediato a las que escuché en Sonora, en Hermosillo, después de la guardería ABC, de boca del entonces gobernador sonorense Burs, en una conferencia de prensa a un mes de las elecciones para gobernador allá. Lo que le importaba a Burs realmente era qué efecto tendría la tragedia de la guardería ABC en el futuro del candidato priista y de las elecciones. Eso era lo que realmente le importaba. Frente a la tragedia, frente al dolor inmenso de los padres, las marchas que nos hicieron llorar a los periodistas que las presenciamos y a todo el mundo, lo que importaba era eso. ¿Cuál es la diferencia en este momento, Luis? ¿Cuál es la diferencia entre lo que escuchamos del secretario de Gobernación, del presidente de México, con aquello que tanto se criticó frente a la tragedia brutal de la guardería ABC? Yo no veo diferencias. Aún así creo que el gobierno tiene la oportunidad de hacer una investigación seria, de separar de sus cargos a las personas encargadas de la situación específica, pero también de la planeación general. El encargado del Instituto Nacional de Migración, el señor Garduño, tendría que pagar las consecuencias de esto, y no es amarillismo, no es pedir sangre política, es simplemente una revisión de cuentas elemental como se exigió en la guardería ABC y en otras tragedias, Luis. Es elemental. Cuando platicamos muchas veces, León, sobre lo que estaba sucediendo con los Estados Unidos de Donald Trump, utilizabas una palabra que repetías frecuentemente: la pérdida de la decencia de la población estadounidense.
el debate entre un país democrático, entre un país que respetara leyes, entre un país que tuviera ciertos valores morales o un país que estaba perdiendo la decencia. Y yo veo una diferencia, al menos en el caso de la ABC, con respecto a hoy. Lo veo porque lo estoy viendo en el WhatsApp. Me impacta la cantidad de gente que ve todo esto político y que hoy defiende al presidente a capa y espada, que no le acepta un solo error y que además está culpando a los mismos migrantes de esta tragedia. Gente que dice que somos unos carroñeros, que la prensa chayotera, ya lo sabes, lo de siempre, que todos somos culpables de esto, menos el gobierno. Al menos con la guardería ABC creo que había una sociedad que estaba claramente responsabilizando a sus gobernantes. En esta veo pues este populismo efervescente en los mensajes que vamos recibiendo de muchos de nuestra audiencia, querido León. Pues sí, es un poco a lo que nos ha acostumbrado el presidente López Obrador, que ya ha estado en el poder casi un sexenio entero, porque ya estamos en la recta final del sexenio, y sigue interpretando todo desde el lente del poder, desde la persecución contra su persona, contra su gobierno. Lo hizo desde el día 1 y lo ha hecho el día de hoy, que es el día no sé cuánto, o sea, estamos, no sé cuál es el número, pero muy, muy avanzados. Es una pena que así sea, Luis, porque él fue el primero en prometer un cambio moral, en prometer que las cosas se harían diferentes, que frente a la tragedia se actuaría diferente, porque iba a ocurrir una tragedia de una u otra manera, y en este gobierno han ocurrido varias, y en ningún caso que yo recuerde el gobierno ha dicho, pues sí, nos equivocamos, pues sí, este funcionario hizo mal las cosas, pues sí, va a dejar su cargo. La realidad es que no ha cambiado nada, en ese sentido al menos, y eso es una tragedia sobre otras tragedias. ¿Hay alguna responsabilidad de los Estados Unidos frente a esto? Digo, al final de cuentas, claro, nos imponen este cuidado del patio trasero, nos amenazaron con los aranceles, nos doblamos, entramos, aceptamos inmediatamente, pero ¿hay alguna responsabilidad también de los estadounidenses, del gobierno estadounidense frente a esta tragedia? Pero por supuesto, del gobierno de Donald Trump y del gobierno de Joe Biden también. No se han hecho las cosas como deberían hacerse. Lo dijimos muchas veces en tu espacio, Luis. Si el plan era realmente en gobiernos sucesivos enviar a miles de personas a México y abandonarlas a su suerte, lo responsable, lo moralmente responsable era armar un plan de apoyo financiero a México para que esto precisamente no sucediera, para que las condiciones fueran al menos dignas. Pero yo intuyo, Luis, que desde hace mucho tiempo, y aquí no veo una enorme diferencia, por desgracia, entre Trump y Biden, la estrategia ha sido la disuasión. Habrá quien vea esto, Luis, te lo confieso, en Washington y quizá también en la Ciudad de México, y piense, qué bueno, porque así los migrantes verán que lo que les puede esperar es el infierno y dejarán de venir. Sé que suena terrible lo que te digo, pero habrá gente que a puertas cerradas piense eso, dado que el énfasis está puesto en la disuasión y en la crueldad. León, un honor siempre tenerte aquí en este espacio. Te mando un abrazo allá hasta los Estados Unidos y estamos al habla si nos das oportunidad. Gracias a ti, Luis. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Va de vuelta el abrazo. Lo hemos dicho también desde muy temprano, pero este pleito entre corcholatas a mí me brinca muchísimo. A ver si podemos tuitear esto en un momentito más. Porque yo no entiendo a Adán Augusto López decir en un programa de corcholatas, porque al final de cuentas a lo que fue a promoverse como corcholata, que la culpa es de Marcelo Ebrard. Tengo aquí uno, o sea, sacamos uno de tantos y tantos comunicados que hay, y pues claramente es de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración. O sea, la bajeza de que en este momento estés metiendo estas patadas por debajo de la mesa. ¿Neta? O sea, ¿una grilla sobre los cuerpos de 38 migrantes? ¿Neta? O sea, ¿ya tan ruines somos? No lo dudaría.